A China, donde el desierto de Gobi crece aproximadamente 3.000 kilómetros cada año. Cuando China comenzó su extraño experimento en el desierto, pocos creyeron que podría funcionar. La tierra estaba seca, los vientos eran brutales y el suelo sin vida. Plantar árboles allí parecía una locura. Tenemos dudas sobre la posibilidad, la viabilidad de esta idea. Pero mientras los críticos se burlaban, el país siguió adelante. Pasaron años y algo increíble comenzó a aparecer en el horizonte. La transformación acallaría cualquier duda. Pronto entenderás por qué este proyecto lo cambió todo. La arena que amenazó a una nación. En el norte de China hubo un tiempo en que la tierra misma parecía estar desapareciendo. Las aldeas fueron tragadas por olas de polvo. Los ríos se volvieron poco profundos y los campos que alguna vez cultivaron trigo se convirtieron en llanuras estériles. El mundo observó cómo China luchaba contra algo mucho más grande que la contaminación o la sobrepoblación. Estaba luchando contra el desierto. Y pocos creían que el país pudiera ganar. Durante años, las arenas se habían estado moviendo lenta pero implacablemente. Lo que comenzó como parches secos en provincias lejanas se convirtió en una emergencia nacional a finales del siglo XX. Regiones enteras estaban siendo consumidas por la desertificación. Era más que un problema ambiental. Era una amenaza para la seguridad alimentaria, la salud e incluso la estabilidad del país. Las causas eran profundas. En la prisa por modernizarse después de 1949, China llevó su tierra al límite. Se despejaron bosques para satisfacer la demanda de madera. Por otro lado, el pastoreo excesivo despojó a las tierras de pasto. Los agricultores cultivaron el mismo suelo hasta que perdió su fuerza. Con cada año que pasaba, el suelo se debilitaba más. Cuando la cubierta protectora de plantas desapareció, los fuertes vientos del norte comenzaron a levantar la capa superior del suelo. Para el año 2000, casi un tercio de la tierra de China se había perdido debido a la desertificación. Solo el desierto de Gobi estaba creciendo más de 1.609 kilómetros cuadrados cada año. El desierto de Taklamakan, a menudo llamado el Mar de la Muerte, era la mayor amenaza de todas. Sus vastas dunas cambiantes ya habían borrado antiguas rutas comerciales hace siglos y ahora avanzaban de nuevo hacia el este. Pueblos enteros estaban al borde de la desaparición. El daño no solo se veía, se sentía. Tormentas de arena arrasaron ciudades como Pekín y Tianjin, oscureciendo el cielo a plena luz del día. En el año 2006, China registró 17 tormentas de arena importantes. Las nubes de polvo eran tan grandes que alcanzaron Japón e incluso la costa occidental de los Estados Unidos. La pérdida de vidas humanas fue inmensa. Los cultivos se marchitaron y las fuentes de agua se secaron. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Algunos se conocieron como migrantes ecológicos. Estos eran ciudadanos expulsados no por la guerra o la pobreza, sino por el colapso de su propio entorno. Para un país que se levanta como una potencia mundial, las apuestas eran más altas que la supervivencia. La imagen de progreso de China estaba siendo enterrada bajo capas de arena. Los líderes sabían que soluciones temporales fracasarían. Lo que se necesitaba era un plan tan amplio y ambicioso como el mismo desierto. Ese plan llegaría a ser conocido como la Gran Muralla Verde. Era un proyecto tan enorme que muchos se rieron de la idea. Sin embargo, frente a la duda, China decidió contraatacar, no con armas, sino con raíces y hojas. Lo que siguió pondría a prueba la resistencia humana y remodelaría el corazón mismo del desierto. Muralla Viva de China. En 1978, se puso en marcha un plan único. Se llamaba el Programa de Protección Forestal de las 3 regiones del norte, mejor conocido hoy como la Gran Muralla Verde. El plan no era nada menos que revolucionario: construir una barrera viviente de árboles que se extendiera a lo largo del árido norte del país, donde los desiertos de Gobi y Taklamakan avanzaban como mares inquietos. La barrera tendría 4.500 kilómetros de largo y 1.448 kilómetros de ancho. Cubriría regiones de Dongbei en el noreste, Hebei en el norte y Hebei en el noroeste. La idea era devolver la vida a una tierra que se había convertido en polvo. Pero lo que hizo extraordinario este esfuerzo no fue solo su tamaño, sino cómo involucró profundamente a toda la nación. Cada nivel de gobierno participó, incluidos los funcionarios locales y los planificadores centrales en Beijing. Se instó a personas de todo el país a unirse. Se asignaron tareas de plantación de árboles a escuelas, fábricas e incluso soldados. Para muchos, no era solo trabajo, sino una misión compartida de supervivencia. El plan se dividió en 8 etapas que abarcaron 73 años, de 1978 a 2050. Al final, tenía como objetivo restaurar más de 35 millones de hectáreas de tierra degradada. Para lograrlo, China introdujo el programa Grano por Verde en 1999. A los agricultores que accedieron a dejar de usar sus terrenos sobreexplotados, se les compensó con alimentos y dinero a cambio de convertir sus parcelas en pastizales o bosques. Esta fue la apuesta más audaz de China hasta ese momento. Era una lucha por revertir la marea de la naturaleza misma. Pero, ¿funcionaría? ¿Podría un muro hecho de árboles realmente resistir el poder del desierto?
de un suelo árido a llanuras florecientes. Algo notable comenzó a formarse en el norte de China, aunque pocos creían que duraría. Lo que comenzó como una lucha desesperada contra las arenas invasoras ahora evolucionaba en una misión nacional. En 1981, el país declaró el 12 de marzo como el Día Nacional de Plantación de Árboles. Fue un movimiento que transformó un proyecto gubernamental en un deber patriótico. Millones se unieron, plantando retoños en las secas llanuras del norte. Esa participación masiva se inspiró en Sun Yat-sen. Él había abogado por la forestación a gran escala antes de su muerte en la misma fecha de 1925. Su visión vivió a través del movimiento y creó un sentido de propósito que alcanzó mucho más allá del simple acto de plantar árboles. Pero transformar desiertos en bosques no era una tarea sencilla. Como resultado, el gobierno recurrió a la ciencia. Los científicos comenzaron a liderar estudios extensivos. Usaron monitoreo satelital para rastrear el crecimiento de los bosques y evaluar las tasas de supervivencia de los árboles. Los datos que recopilaron dieron forma a nuevos métodos de recuperación de tierras. Cada región enfrentó sus propios desafíos, especialmente en las zonas del norte, que son secas y difíciles, donde muchas plantas no lograron enraizar. Pero el fracaso nunca detuvo el esfuerzo. Los agricultores experimentaron con sistemas de riego, tableros de paja y acondicionadores de suelo para retener la humedad. Con el tiempo, el proyecto se expandió más allá de solo árboles. Se restauraron los pastizales, se plantaron arbustos y comenzaron a florecer cultivos resistentes a las condiciones desérticas. Esta diversa mezcla hizo que el entorno fuera más estable, protegiendo la tierra de volverse árida nuevamente. A principios de la década de 2000, las imágenes tomadas desde arriba mostraban parches de verde extendiéndose donde antes solo había polvo. La Mongolia Interior y Shanxi estaban comenzando a recuperarse. Hubo contratiempos, por supuesto. Algunos árboles murieron y los expertos dudaban de que el esfuerzo pudiera durar. Sin embargo, a pesar de los fracasos, un tranquilo sentido de orgullo se extendió por toda la nación. La Gran Muralla Verde estaba creciendo y estaba lejos de estar terminada. El desierto que no se rendiría. Al principio, al mundo le costó tomar en serio el plan desértico de China. La idea de plantar árboles en uno de los paisajes más implacables de la Tierra sonaba casi absurda. ¿Realmente podrían sobrevivir los bosques en lugares donde la lluvia apenas tocaba el suelo y los vientos de verano eran implacables? Muchos expertos dijeron que no. Durante los primeros años, esa duda parecía justificada. A finales de la década de 1980, las imágenes satelitales mostraron vastas áreas de tierra sin vida donde antes se alineaban filas de árboles jóvenes. Plantaciones enteras desaparecieron bajo dunas movedizas y dejaron atrás lo que muchos llamaron bosques fantasma. En algunas regiones, más de la mitad de los árboles habían muerto. Otros informaron que 8 de cada 10 nunca sobrevivieron una sola temporada. Para un proyecto de este tamaño, esos números eran devastadores. Los científicos ambientales aumentaron su crítica. Advirtieron que China estaba plantando el tipo equivocado de árboles, unos no aptos para suelos secos y salados. Los álamos y los pinos, que fueron opciones populares al principio, no podían sobrevivir sin riego constante y nutrientes. Sin biodiversidad, estos monocultivos se convirtieron en criaderos de enfermedades y plagas. En lugar de sanar la tierra, los expertos temían que la campaña pudiera estar empeorando las cosas. También había preocupaciones sobre el agua. Algunos investigadores señalaron que la plantación a gran escala estaba retirando la humedad preciosa de las tierras de cultivo y ríos cercanos. ¿Podrían los mismos árboles destinados a detener la desertificación estar lentamente secando la tierra a su alrededor? La pregunta generó nuevas tensiones, tanto en China como en el extranjero. Fuera del país, el proyecto se convirtió en un blanco de ridículo. Los periodistas extranjeros lo llamaron una gran ilusión, algo hecho más por imagen que por impacto. Los titulares lo etiquetaron como teatro verde, afirmando que China estaba montando un espectáculo ambiental que parecía impresionante pero ofrecía poco. Los centros de estudio occidentales cuestionaron el gasto, calificándolo de derroche. Otros se burlaron de ello como enterrar dinero en la arena, una frase que se difundió rápidamente. Incluso en casa, no todos estaban de acuerdo con la dirección que estaba tomando la campaña. Los científicos locales expresaron su frustración por cómo se medía el progreso. El éxito a menudo se juzgaba por cuántos árboles se plantaban en lugar de cuántos sobrevivían. En algunas provincias, los agricultores se quejaron de que la plantación forzada desviaba mano de obra de la agricultura. Sin embargo, a pesar de las discusiones, el gobierno se negó a abandonar el proyecto. En lugar de retroceder, China ajustó su enfoque. Nuevos equipos de ecologistas e ingenieros fueron enviados a monitorear la tierra más de cerca. Estudiaron qué regiones necesitaban pasto en lugar de árboles y dónde los arbustos podrían prosperar mejor que los bosques. La estrategia estaba evolucionando, al igual que la actitud detrás de ella. Ya no se trataba solo de plantar, se trataba de comprender. Con el tiempo, este cambio de mentalidad transformaría la Gran Muralla Verde de una idea en apuros a un sistema que se adaptaba, aprendía y se fortalecía con cada año que pasaba. El mundo se había burlado del esfuerzo una vez. Pronto, esos mismos críticos tendrían que volver a mirar y preguntarse cómo algo que una vez se descartó como imposible estaba comenzando a echar raíces. Cuadrículas de esperanza. Mientras el mundo se burlaba de la idea del país de construir bosques en la arena, miles de trabajadores, ingenieros y voluntarios avanzaban en silencio.
No había máquinas lujosas ni programas de miles de millones de dólares, solo sudor, valor y una determinación que se negaba a morir. No estaban luchando contra enemigos o ejércitos, estaban luchando contra el viento. Una de sus ideas más ingeniosas provino de algunos investigadores del desierto en la década de 1970. Crearon lo que se conoció como el método de cuadrícula de paja. Fue un invento simple pero poderoso. Los trabajadores colocaron manojos de paja sobre las dunas en pequeñas cuadrículas. La paja ralentizaba el viento y evitaba que la arena se desplazara. Además, también mantenía restos de humedad el tiempo suficiente para que nuevas plantas crecieran. No parecía mucho al principio, solo un mosaico de paja seca sobre dunas interminables. Sin embargo, se convirtió en la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. La paja provenía de granjas de arroz dispersas por todo el país. China producía cientos de millones de toneladas métricas de paja de arroz sobrante cada año, y la mayoría se quemaba o se tiraba. Ahora tenía un nuevo propósito. Camiones llenos eran llevados al desierto. Hombres y mujeres las esparcían a mano bajo el sol, con sus rostros cubiertos con tela para bloquear la arena. Trabajaban alrededor de los bordes del desierto de Taklamakan. Era un lugar tan seco que la arena podía enterrar caminos de la noche a la mañana y tragar aldeas cercanas sin advertencia. Cada metro cuadrado requirió esfuerzo. Cada cuadrícula tenía que ser fijada en el suelo y regada, para que no se volara. El objetivo no era conquistar el desierto en un día, sino frenarlo lo suficiente para que la vida pudiera establecerse. Al mismo tiempo, el movimiento del Día Nacional de Plantación de Árboles se extendía por todo el país. Entre 1982 y 2021, más de 78.000 millones de árboles fueron plantados solo por voluntarios, pero el proceso no fue fácil. El suelo era duro y seco, a veces demasiado salado para que las plantas sobrevivieran. Los trabajadores cavaron con herramientas básicas. El agua tuvo que ser traída por camiones cisterna. Algunos construyeron pequeños canales de riego a mano, guiando el poco agua que tenían hacia los nuevos árboles plantados. Para enriquecer el suelo, mezclaron compost y arcilla para ayudar a retener el agua por más tiempo. Fue un trabajo agotador. Algunos días terminaban con apenas una señal de progreso. El calor podía ser brutal, y la arena nunca dejaba de moverse. Aún así, las rejillas de paja comenzaron a mostrar resultados. Imágenes satelitales revelaron más tarde que el movimiento de arena en ciertas áreas había disminuido en casi un 100%. La vegetación comenzó a arraigar. Aparecieron parches verdes donde antes no había más que polvo. Sin embargo, a medida que las dunas quedaron en silencio y surgieron nuevos brotes, otro problema estaba esperando justo más allá del horizonte. El desierto no había sido derrotado, solo ralentizado. Muchos de los árboles plantados todavía luchaban por sobrevivir. Los vientos fuertes volvieron, y los críticos que una vez se rieron empezaron a preguntar si todo este esfuerzo realmente podría durar. La siguiente etapa del proyecto pondría a prueba la paciencia de China como nunca antes. El sueño verde bajo fuego. Lo que comenzó como la gran misión ambiental de China, pronto se convirtió en una guerra contra la propia naturaleza. Todos los esfuerzos por plantar y cultivar se encontraron cara a cara con un enemigo que había gobernado la tierra durante siglos. Los desiertos que China buscaba conquistar no eran campos de arena sin vida. Eran paisajes inquietos y cambiantes moldeados por vientos feroces, sequías y el tiempo. El Taklamakan, el Gobi y los otros vastos desiertos eran algunos de los lugares más inhóspitos de la tierra. La lluvia apenas caía, a menudo menos de 10 milímetros en todo un año. En algunos lugares, pasaban meses sin una sola gota. Los veranos podían quemar a 45 grados Celsius y los inviernos podían congelarse a 20 grados bajo cero. ¿Cómo podrían sobrevivir los árboles jóvenes a eso? Como se mencionó anteriormente, muchos nunca lo hicieron. El suelo mismo empeoró las cosas. Era suelto y seco, lleno de arena que se deslizaba entre los dedos como polvo. No podía retener agua ni nutrientes. Incluso cuando los trabajadores lograron llevar riego, la mayor parte del agua desapareció casi instantáneamente, ya sea que se filtrara demasiado profundo o se evaporara bajo el sol. En las peores áreas del desierto, más del 80% de los árboles plantados murieron antes de que sus raíces pudieran asentarse. Luego vinieron los otros problemas, que fueron los creados por los humanos. La operación requirió un esfuerzo enorme y la logística fue brutal. Agua, plántulas y paja de arroz tuvieron que ser transportados a largas distancias hacia áreas lejanas de cualquier ciudad. Transportar esos materiales costó grandes cantidades de dinero y mano de obra, y cuando las tormentas de arena golpearon, borraron meses de trabajo en unas pocas horas. Los árboles recién plantados fueron enterrados, las trincheras desaparecieron y las cuadrículas enteras de paja fueron arrastradas por el viento. Las granjas forestales que antes parecían prometedoras comenzaron a cerrar. Los gobiernos locales, bajo presión para cumplir con los objetivos de plantación, se centraron en las cifras en lugar de los resultados. Era más fácil contar los retoños que asegurar su supervivencia. Algunas regiones plantaron vastas filas del mismo tipo de árbol solo para cumplir con las cuotas. La tierra se llenó de bosques idénticos con poca variedad. Pronto, empezó a extenderse la crítica. Los medios chinos cuestionaron si el plan realmente estaba funcionando. Periodistas extranjeros repitieron sus dudas, llamándolo un experimento grandioso pero equivocado. Los ambientalistas advirtieron que la plantación constante de árboles de una sola especie podría causar más daño que beneficio. Argumentaron que usar tanta agua para mantener vivos esos bosques podría secar pozos y ríos, dejando en peligro a las granjas y pueblos cercanos.
Incluso los científicos dentro de China comenzaron a pronunciarse. En documentos de investigación y reuniones de políticas, cuestionaron si era prudente seguir forzando árboles en un lugar que nunca había sido destinado para ellos. Algunos dijeron que el objetivo no debería ser cubrir los desiertos con bosques, sino encontrar un equilibrio. Esto, dijeron, requería trabajar con la tierra en lugar de contra ella. La crítica dolió, pero también forzó el cambio. Aquellos que lideraron el proyecto comenzaron a darse cuenta de que ganar la lucha contra el desierto tomaría más que árboles. Tomaría comprensión, adaptación y tiempo. Una nueva fase para la lucha de China contra el desierto. Después de años de dificultad y críticas públicas, la Gran Muralla Verde de China estaba entrando en una nueva etapa. Los árboles muertos, las granjas fallidas y los esfuerzos desperdiciados habían revelado una verdad, y esta era que el desierto no podía ser conquistado solo plantando. Los responsables de formular políticas y los científicos comenzaron a replantear sus métodos. En 2011, un informe importante de la Academia China de Ciencias instó al país a cambiar de dirección. Hizo un llamado para un cambio de plantar árboles sin fin a restaurar los ecosistemas naturales. La idea ya no era luchar contra el desierto, sino devolver el equilibrio. Este informe se convirtió en un punto de inflexión, y pronto los programas de control de desertificación de China comenzaron a evolucionar. En lugar de retirarse, el gobierno respondió con una nueva ola de investigación y experimentación. Estudiaron la tierra, el suelo y las plantas que podrían sobrevivir allí. El conocimiento ecológico tradicional se combinó con la ingeniería moderna para encontrar mejores respuestas. Esto marcó el nacimiento de una fase más inteligente y adaptativa para la Gran Muralla Verde. El cambio fue visible en el campo. Uno de los avances más importantes llegó con la mecanización de la construcción de cuadrículas de paja. En los primeros años, estas cuadrículas de paja se colocaban a mano. Los trabajadores laboraron bajo el sol ardiente mientras construían las plazas que ayudaban a atrapar arena y retener humedad. Funcionó, pero el proceso era dolorosamente lento y requería mucha mano de obra. Los ingenieros chinos comenzaron a diseñar máquinas que pudieran hacer esto más rápido. Equipos automatizados para cavar zanjas y colocar paja pronto aparecieron, capaces de cubrir terreno hasta 6 veces más rápido que el trabajo manual. Este avance hizo posible estabilizar dunas a una escala mucho mayor, convirtiendo áreas que antes eran imposibles en zonas controladas, donde la vegetación podía crecer. Los fracasos del pasado se convirtieron en lecciones. En lugar de forzar a los árboles a crecer donde no podían, China comenzó a usar ingeniería, ciencia y naturaleza juntos. ¿Cómo la ciencia reconstruyó el desierto? La transformación fue más allá de las máquinas y la mano de obra. Una ola de refinamiento ecológico que reformó todo lo que China pensaba que sabía sobre cómo combatir el desierto. Después de años plantando árboles que no podían sobrevivir, los científicos se dieron cuenta de que el problema no era solo el método, sino el tipo de árboles que se usaban. La vieja dependencia de las especies de rápido crecimiento había fracasado. Eran demasiado frágiles, requerían mucha agua y nunca pertenecieron realmente al desierto. Entonces, China cambió de rumbo. En lugar de forzar árboles inadecuados en la arena, la atención se centró en especies nativas y adaptadas al desierto. Comenzaron a aparecer plantas como el saxaul, el goji y resistentes pastos del desierto a través de las dunas. Estas especies podrían sobrevivir a las largas temporadas secas, anclando el suelo y restaurando el equilibrio natural. No solo se mantenían firmes contra el viento, sino que ayudaban a formar ecosistemas enteros que podían sostenerse a sí mismos. Pero el cambio no se trataba solo de plantas. Los investigadores de China dirigieron su atención bajo tierra. La mayor debilidad del desierto era su suelo. Como resultado, comenzaron a experimentar con formas de hacerlo más fuerte. Probaron mezclas de biochar, composto orgánico e inoculantes microbianos, cada uno diseñado para ayudar a la arena a retener humedad y nutrientes. En algunas regiones se instalaron sistemas de riego por goteo a pequeña escala, lo que ayudó a entregar agua precisamente donde se necesitaba. En otros casos, los científicos añadieron hongos micorrízicos al suelo, fortaleciendo las raíces de las plantas y aumentando las tasas de supervivencia. Al mismo tiempo, la ingeniería se fusionó con la ecología de maneras nuevas e impresionantes. El ferrocarril Bao a Lanzhou, que atravesó una sección del desierto de Tenger, se convirtió en un modelo de diseño ambiental. En lugar de luchar directamente contra la arena, los ingenieros utilizaron cuadrículas de paja, cintas de grava y bosques cortavientos para proteger la vía férrea de ser enterrada. La misma estrategia se utilizó más tarde para una nueva autopista de alta velocidad a través del Taklamakan, uno de los desiertos más hostiles del mundo que durante mucho tiempo se pensó imposible de construir. Estos métodos no consistían en cubrir la tierra con árboles, sino en rediseñar el desierto en sí para apoyar la vida. Se colocaron corredores estratégicos de vegetación entre las dunas para reducir la velocidad del viento, atrapar el polvo y prevenir la erosión. Satélites y drones monitorearon el progreso y enviaron datos en tiempo real que permitieron a los equipos ajustar sus estrategias a medida que cambiaban las condiciones. A través de la persistencia, la prueba y el error, surgió un enfoque más equilibrado. El desierto que una vez parecía sin vida comenzaba a respirar de nuevo. En 10 años, la transformación se hizo visible desde el espacio, y las naciones que alguna vez dudaron de los esfuerzos de China comenzaron a tomar nota. El desierto ya no era un símbolo de derrota. Se estaba convirtiendo en una prueba de que la paciencia y la ciencia podían transformar incluso los paisajes más duros en tierra viva. El desierto que floreció.
Para el año 2024, China había logrado algo que pocos creían posible. Un cinturón verde de casi 2.900 kilómetros ahora rodeaba el desierto de Taklamakan y transformó uno de los paisajes más duros del planeta en un escudo viviente de árboles, pasto y tierra. Una vez, el viento llevó arena que enterró caminos y aldeas. Ahora, lleva el aroma de nuevo crecimiento y tierra húmeda. El cambio no llegó de la noche a la mañana. Años de planificación y fracasos han dado forma a lo que se encuentra allí hoy. Entre 2016 y 2020, más de 21 millones de acres de desierto sin vida se convirtieron en zonas verdes. Para el año 2024, el área total reforestada había superado los 30 millones de hectáreas, aumentando la cobertura forestal del país del 10%, en 1949 a más del 25%. Esos números llevaban más que solo orgullo. Contaban la historia de supervivencia, persistencia e innovación a gran escala. En toda Mongolia Interior, Ningxia y Xinjiang, anteriormente conocidos por las violentas tormentas de polvo, los cielos se habían calmado. Las ciudades que solían estar ocultas bajo la neblina amarilla durante la primavera ahora veían horizontes claros. Por primera vez en décadas, los residentes podían abrir sus ventanas sin sentir arena en el aire. La prueba del éxito se podía ver desde arriba. Imágenes satelitales capturaron gruesas cintas de verde extendiéndose a través del desierto, un patrón tan distintivo que investigadores de todo el mundo comenzaron a estudiarlo. Áreas que antes parecían sin vida ahora aparecían vivas con líneas de vegetación, protegiendo granjas, carreteras y hogares. La transformación fue tan completa que el ferrocarril Bao-Alanzhou, que una vez estuvo en riesgo de ser enterrado, seguía completamente operativo. Sus caminos ahora estaban protegidos por capas de redes de paja, grava y cinturones forestales. Incluso la autopista de alta velocidad a través del Taklamakan, que una vez se consideró imposible, se había convertido en una ruta funcional. Pero más allá de la ciencia y la ingeniería, el desierto se estaba convirtiendo en una oportunidad. Regiones que una vez no podían sostener vida comenzaron a atraer visitantes. Los ecoturistas vinieron a ver lo que muchos llamaron el milagro verde al que las comunidades locales se adaptaron. Los agricultores comenzaron a cultivar bayas de goji, hierbas del desierto y uvas en lugares donde antes dominaba la arena. Para muchos, este cambio significó no solo un aire más limpio, sino también una oportunidad de prosperidad. Se crearon empleos, la pobreza comenzó a disminuir y la esperanza regresó a comunidades que habían sido olvidadas durante mucho tiempo. El mundo empezó a tomar nota. Naciones luchando con sus propias tierras áridas enviaron expertos para estudiar el modelo de China. Grupos ambientalistas que antes dudaban del éxito a largo plazo del proyecto se vieron obligados a reconocer lo que se había logrado. China ya no era el estudiante, se había convertido en el ejemplo. Lo que comenzó como un intento desesperado por detener las arenas se había transformado en una de las mayores recuperaciones ambientales de la era moderna. Un milagro verde. Nadie creía que enterrar plantas en el desierto cambiaría algo. Pero 2 décadas después, los mismos desiertos que una vez se burlaron de la ambición humana, ahora están cubiertos de bosques que se extienden más allá del horizonte. La lucha de China contra la desertificación, una vez vista como una misión imposible, se ha convertido en una de las mayores transformaciones ambientales de la historia moderna. Lo que comenzó como un experimento local ahora ha captado la atención de todo el mundo. Desde el año 2000 hasta el año 2017, los satélites de la NASA comenzaron a notar algo extraño. A pesar de la enorme deforestación en otras partes del planeta, el mundo se estaba volviendo más verde. Un estudio detallado publicado en 2019 reveló que China sola fue responsable de casi 1/4 parte del aumento total en la cobertura verde mundial. Los resultados sorprendieron a los científicos. Gran parte de este crecimiento no provino de bosques naturales, sino de proyectos deliberados de reforestación y restauración sostenible de tierras liderados por China. La Gran Muralla Verde, combinada con otras grandes campañas de plantación, se convirtió en la columna vertebral de este movimiento. La arena que antes viajaba cientos de kilómetros para ahogar ciudades del norte comenzó a asentarse. La erosión del viento se debilitó. El aire se volvió más limpio. La agricultura prosperó nuevamente en lugares que habían sido abandonados durante décadas. Estas victorias ecológicas iban más allá de la apariencia. A medida que la vegetación regresaba, la tierra comenzó a capturar dióxido de carbono, y esto permitió a China compensar parte de sus emisiones y mejorar su posición ambiental. Los científicos también registraron menos tormentas de polvo y menos visitas hospitalarias por enfermedades respiratorias. Además, también hubo el resurgimiento de pequeñas aves y mamíferos. Cada parche de verde significaba un nuevo microhábitat, tomando forma donde antes no había nada. Pero quizás la parte más inesperada de esta transformación provino de fuera de China. Los países que luchan contra sus propios desiertos comenzaron a prestar mucha atención. Desde el Sahel en África hasta partes del Medio Oriente y Asia Central, los líderes comenzaron a contactar a expertos chinos en busca de ayuda. Las técnicas de bajo costo utilizadas en China, como las cuadrículas de paja, los árboles tolerantes a la sequía y la participación de la comunidad local, ahora están siendo estudiadas para su replicación. Los funcionarios de la Unión Africana incluso invitaron a especialistas chinos para compartir perspectivas sobre la iniciativa de la Gran Muralla Verde. Dentro de China, el proyecto se convirtió en una fuente de orgullo nacional.
Los medios de comunicación mostraron imágenes de antes y después que parecían casi increíbles. Regiones enteras que antes se consideraban perdidas, ahora están vivas de nuevo, cubiertas de plantas, vida silvestre y actividad humana. Productos cultivados en el desierto, como bayas de goji, hierbas y uvas, se convirtieron en valiosas exportaciones. Lo que una vez fue una campaña para detener la arena se ha convertido en una economía próspera basada en la sostenibilidad. El verdadero poder detrás de esta transformación radica en cómo China combinó técnicas antiguas con ciencia moderna. Métodos tradicionales de ahorro de agua se fusionaron con monitoreo satelital y plantación asistida por máquinas. Los aldeanos trabajaron junto a los ingenieros, plantando árboles que podrían soportar tanto el calor como la sequía. No fue un solo milagro, sino un esfuerzo constante llevado a cabo por millones durante décadas. Al final, lo que el mundo una vez se burló, se convirtió en una inspiración global. El desierto no había sido derrotado, se le había enseñado a vivir de nuevo. Y a medida que las naciones continúan enfrentando desafíos climáticos, la experiencia de China se presenta como una lección viviente, de que incluso los paisajes más implacables pueden renacer a través de la paciencia, la ciencia y la fuerza de voluntad. Si encontraste la transformación del desierto de China tan fascinante como nosotros, no te vayas todavía. Dale al botón de me gusta y suscríbete para que nunca te pierdas historias que cambian la forma en que vemos nuestro mundo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.